Nosotros lo que hemos estado haciendo antes ha sido trabajar el último concepto con aplicaciones, ¿verdad? Entonces, inicialmente lo que habíamos hecho era trabajar con dos espacios topológicos. Es decir, antes habíamos considerado un espacio topológico, un X tau su X, y otro espacio Y tau su Y, que eran espacios topológicos. Y sobre esos espacios topológicos, una aplicación F que iba del primer espacio topológico X tau de X en el Y tau de Y. El concepto fundamental que a nosotros nos interesaba en espacios topológicos, que caracterizaba la topología, por así decirlo, era el concepto de homeomorfismo. Que el concepto de homomorfismo era simplemente a esas aplicaciones entre conjuntos relativamente buenas, que eran aplicaciones biyectivas, de algún modo quiero relacionarle la parte de esta asignatura que es la topología. Y entonces queríamos hablar de continuidad de nuestra aplicación F. Que no se nos olvide, ¿qué significaba aquí continuidad? Es decir, también podíamos caracterizar la continuidad de F, pero ojo, en todo el conjunto X, sí que tenía que ocurrir. Yo cogía cualquier elemento importante del Y, que cualquier elemento importante del Y hemos dicho que los elementos importantes que tenemos aquí son los abiertos de la topología. Ah, vale, pues yo cogía cualquier V, por ejemplo, que fuese un elemento de mi topología tau sui. Entonces podía estudiar qué elementos iban a parar ese V. Es decir, podía estudiar la antiimagen o imagen inversa F(-1) de V. Obviamente este F(-1) de V es un subconjunto del X. Ahora quiero que sea un conjunto importante. Es decir, quiero que eso sea también siempre un abierto. Perteneciente a 1. Perteneciente al tau sub X. Que esto lo queremos llamar U abierto, nos da exactamente igual, ¿vale? Simplemente que la antiimagen es también un abierto para todo abierto de la topología, ¿vale? ¿Cuál es el problema que podemos tener? Que aquí ya estamos fijando la topología. Ya estamos diciendo, tú tienes una aplicación. La aplicación se define como una aplicación entre conjuntos. Ahí, el que haya una topología u otra no afecta en nada a tu aplicación F. Lo que va a afectar es el apellido de continuidad que yo le estoy poniendo. Porque claro, la continuidad tiene que ver con esa segunda familia de subconjuntos tau su X o tau su Y. Y ahí sí es importante el cómo se ha elegido. Y si te fijas, nosotros hablamos de continuidad en el conjunto inicial X, no en el conjunto final. O sea que lo que nos interesa es estudiar cuál es el comportamiento de esa antiimagen sobre la topología que tengo definida en el X. Claro, ¿qué pasa? Aquí todo está fijo, pero podríamos preguntarnos, bueno, a lo mejor si mi aplicación es continua o no es continua depende de esa elección que yo haga de la familia tau su X. Si esa familia cambia, puede cambiar ese concepto de continuidad. Lo que antes era continuo a lo mejor ahora no lo es y viceversa. Entonces, vamos a suponer que quiero determinar cuál es la familia de subconjuntos que debo elegir para tener continuidad asegurada de mi función. Y esa topología importante, que es de lo que vamos a hablar en este tema, es lo que llamaremos topología inducida. ¿Vale? Entonces, ese siguiente paso sería, bueno, si únicamente tenemos una aplicación F que vaya de un conjunto X en un conjunto Y, donde
vamos a exigirle que I tau I es un espacio topológico. Topológico. ¿Qué topología? Tau sobre X nos garantiza que F, y cuidado porque no que F pueda ser o no, sino que F siempre sea continua en X. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta que nosotros estamos haciéndonos ahora. Es decir, ¿qué tengo que colocarle yo como subconjunto del X para asegurarme que siempre, 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 siempre mi F es continua? Uno puede decir, bueno, vamos a pensar qué caracterizaba esa continuidad. Lo que caracterizaba la continuidad era precisamente que f(-1) fuese un abierto. f(-1) es un conjunto que yo puedo construirme simplemente a partir de una aplicación. Entonces dice, bueno, pues vamos a coger primero una definición. Que sería, bueno, en las circunstancias anteriores, es decir, dada, si queremos a lo mejor escribir un poquito menos, podemos decir f que vaya de x y escribimos aquí el par y tau su i para indicar que el X de momento no tiene una topología asociada, mientras que el Y sí tiene su topología correspondiente. ¿De acuerdo? Aplicación. Definimos la familia de subconjuntos. Vamos a llamarla, el libro no pone esta notación, pero voy a llamarla tau, porque intuitivamente vamos a querer que sea una topología, entonces bueno, pues vamos a ver que efectivamente va a ser una topología, y como es la asociada a la f, pues voy a llamarla tau su f. Esto va a ser simplemente una familia de subconjuntos del X, donde lo que voy a hacer es simplemente calcular la antiimagen de V para todo V perteneciente a mi topología tau su i. De momento simplemente defino esta familia de subconjuntos, ¿vale? Tau su f. Pues me llevo tau su f como f mayúscula, subconjunto A, no exactamente igual. A partir de una aplicación y de los abiertos de la topología que sí tengo definida en el espacio Y, puedo construirme las antiimágenes de ciertos subconjuntos de Y. Perfecto, no hay ningún problema, no estamos utilizando más conceptos topológicos que el de la topología sobre el conjunto Y. Ahora, la parte importante es que esta no es una familia cualquiera. Es decir, proposición, esa familia efectivamente es una topología. Es decir, en las condiciones, para no tener que escribir otra vez todas las condiciones del teorema, en las condiciones anteriores se tiene que tau su f define una topología sobre X. ¿Vale? Venga, ¿cómo lo probaríamos? ¿Queremos hacer una demostración? Podemos utilizar la caracterización que daban las propiedades de la topología, ¿verdad? Entonces, veamos que tau su f verifica las tres propiedades que caracterizan a una topología.
Primera propiedad que deberíamos probar. La pregunta es si el vacío y el conjunto total X pertenecen a esta familia tau su f, ¿verdad? Ujú. El vacío está... Hombre, es que el vacío pertenece a tau su f sí y solo sí que ocurre. O bueno, vamos a construirlo de otro modo más directo, ¿no? Que sería... Tau su i es una topología, ¿verdad? Entonces, Ujú. el vacío sí que pertenece a tau su i, por ser tau su i una topología. Pero entonces, cuando yo calculo f a la menos 1 del vacío, Mm. este f a la menos 1 del vacío, por construcción, es un elemento de ¿quién? De De tau tau F. su f, por construcción, porque como el vacío es un abierto de tau su i, su antiimagen es un conjunto de mi familia tau su f. Ahora bien, la antiimagen del vacío, por definición, ¿quién es? El vacío. Estamos cogiendo aquellos elementos X del conjunto X mayúscula que mi F manda al conjunto vacío. No puede mandar a nadie el conjunto vacío porque en el conjunto vacío no hay elementos. Entonces simplemente en esta primera igualdad tenemos la definición de antiimagen del vacío y este pertenece es por definición de mi familia tau su F. O sea que esta parte la tenemos. Segunda parte es que yo sé que el I pertenece también a mi topología tau su I, ¿verdad? Ujú. Pero entonces ¿quién es f a la menos 1 de i? Hombre, por un lado, f a la menos 1 de i es un elemento de tau su f, de nuevo por construcción. Pero es que además estamos cogiendo todos aquellos elementos x de mi conjunto x mayúscula, tales que f de x pertenece a i, ya, pero es que f manda todo elemento de x a un elemento de y. O sea que aquí tengo todo el conjunto x total, ¿verdad? Entonces, la primera propiedad ya la tengo verificada, ¿cierto? Ujú. Segundas dos propiedades que tenía que estudiar qué ocurría con la unión y la intersección. Arbitraria, sí. Mm. Ojo, no eran uniones e intersecciones cualesquiera, ¿verdad? Para la Unión unión no hay arbitraria, problema, intersección puedo coger una familia arbitraria. Para la ujú. intersección, tengo que coger una intersección finita. Finita. Venga, pues vamos a hacerlo. Entonces decimos, segunda propiedad, sea, como lo hemos llamado v a los elementos, pues vamos a llamarlo v sub n o, o v sub, bueno, voy a llamar v sub l con L perteneciente al lambda, perteneciente a mi topología tau sui, ¿vale? Entonces, perdón, a tau sui no, a tau su f. Entonces, queremos ver que la unión arbitraria, es decir, para L perteneciente a este lambda mayúscula, de los v sub L pertenece a tau su f también. Es una cosa, como me gusta más llamar v a los de i, Sí, me está voy a pronunciando yo. poner aquí un u, ¿vale? Y aquí un u, aunque sea la unión de los u, ¿vale? Entonces, hombre, ¿qué sabemos? Sabemos que u sub l, cada u sub l pertenece a tau sub f, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Como esto ocurre, sea cual sea el l, ¿verdad? Lo que significa es que para que u sub l sea un elemento de familia tau sub f por construcción, cada u sub l es la antiimagen de algún abierto de la topología de i. Es decir, que existe un v sub l perteneciente a la topología tau sub i, tal que este u sub l en realidad es simplemente f a la menos 1 de v sub l. Y esto es para todo l perteneciente a el lambda mayúscula. ¿Vale? Claro, pero entonces, ¿qué ocurre con la unión?
Claro, yo quiero estudiar qué ocurre con la unión para L perteneciente al lambda mayúscula de los U sub L. Que esto al final resulta que es la unión para el L perteneciente al lambda mayúscula de los F a la menos 1 de V sub L. Que si no lo piensas, aquí qué estamos diciendo en esta unión infinita. ¿Qué tiene que ocurrir para que un elemento Y, o bueno, un elemento X, perdón, un elemento X minúscula pertenezca a esta unión arbitraria de elementos? Sí, solo sí, está en alguno de ellos, ¿verdad? Ujú. Es decir, eso significa que exista un L sub 0 en nuestro lambda mayúscula, tal que el X pertenece a F menos 1 de V de L sub 0. Pero claro, por definición de antiimagen, esto lo que significa es que f de x pertenece a v de L sub 0, ¿verdad? Y en particular, entonces, ¿qué puedo afirmar? Que el f de x, si ya está en uno de los v de L sub 0, pertenece también a la unión para L perteneciente al lambda mayúscula de los v de L0, ¿cierto? Perdón, de los v de L, sin en L0, ¿vale? Ahora bien, estos VDL no son elementos cualquiera. Los VDL son abiertos de la topología. Si tengo abierto de mi topología tau sui, ¿qué puedo afirmar yo sobre esta unión de los VDL? Que Que va a ser abierta. por ser tau de una topología, esto también está en tau sui, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Y eso qué me está diciendo entonces? Que esta unión, ¿qué le pasa entonces? Pertenece precisamente a la topología tau su f, ¿verdad? Porque va a ser antiimagen de quién? De este conjunto o de esta unión que tengo aquí, ¿cierto? Ujú. Es decir, que tenemos así que cuando yo estudio esta unión de las antiimágenes, puedo decir que esta unión para L perteneciente lambda mayúscula de los F a la menos 1 de V de L nos proporciona el F a la menos 1 de la unión para L perteneciente al lambda mayúscula de los V de L. Y esto efectivamente es un abierto de nuestra topología. Por lo tanto, esto pertenece al tau su f. Nos falta la última parte, que sería qué ocurre con la intersección finita, ¿verdad? En la intersección finita hacemos un proceso análogo. Es decir, ahora tomamos, podemos llamarlo simplemente U sub 1, U sub 2 hasta U sub n, pertenecientes a tau sub i. Entonces, sabemos simplemente por propiedades de las aplicaciones que si yo estudio f a la menos 1 de U sub 1 intersección U sub 2 intersección U sub n, ¿eso que nos da precisamente? Nos da f a la menos 1 de U sub 1, Ujú. Intersección. f a la menos 1 de U sub 2, intersección f a la menos 1 del U sub n, ¿verdad? Ujú. Claro, estos son los abiertos V1 o los conjuntos V1, V sub 2 hasta el V sub n, ¿verdad? Que estamos cogiendo de dónde? Del tau sub f, del tau sub f, del tau sub f.
esta intersección, ¿dónde está? Como estos abiertos están en tau sub i, esto pertenece efectivamente a tau sub i, ¿verdad? Luego toda esta f-1 de algo, ¿dónde está? Como estoy haciendo f-1 de un abierto de i, esto es por definición un elemento de tau sub f, ¿cierto? Luego esta intersección, ¿dónde está también? En tau sub f, ¿cierto? Hemos hecho como, lo hemos hecho un poquito al revés, por Sí, así decirlo. Deberíamos haber dicho, cogemos v sub 1, v sub 2, v sí, sub n de tau exacto. sub f. Lo que pasa es que como simplemente el razonamiento lo estamos haciendo con aplicaciones sobre los conjuntos usu 1, usu 2, pero si queremos ser muy formales, aquí falta decir sean v1 hasta v sub n pertenecientes a tau sub f, entonces existen usu is pertenecientes a tau sub i, bueno, al revés. Sí, es que hemos hecho todo Sí, al revés. sí. Y aparte, cuando pones ahí, por ejemplo, al principio la f de -1 de la intersección de todas juntas, eso en realidad pertenece a tau sub i, tal y Sí, sí, como lo has definido. voy a borrarlo para poner las V y las V Sí, me correctas, está matando eso, porque porque si no, a ver, y este fuera, fuera, este, exacto, está mal. sí, Eso, lo otro sí era un eso, error. eso. Entonces tenemos, sean U sub 1 hasta U sub n pertenecientes a tau sub f, existen V sub i de tau sub i Eso con sí. U sub i igual a f a la menos 1 del v sub i, y decimos, vale, pues sean esos v sub 1, v sub 2 hasta v sub n pertenecientes a sub i, pues por vía de la aplicación sabemos que el v sub 1, v sub 2 hasta v sub n está en el tau sub i, luego f menos 1 de eso está en tau sub f, y este es f menos 1 que es el u sub 1, f menos 1 de v sub 2 que es el, no lo he borrado, el u sub 2, y este último que es el f-1 de v sub n, que es el u sub n. Vale, ahora sí. Esta es la frase que deberíamos haber puesto aquí primero, pero bueno, que como simplemente estamos haciendo obligaciones sobre los conjuntos, pues no había mucho más que hacer. Vale. Ujú. Entonces sabemos que esa topología es la que me garantiza a mí precisamente que mi aplicación f es continua. Claro, pues si es que lo estás haciendo a la bestia. Simplemente estás cogiendo todas las antiimágenes. Obviamente necesito que las antiimágenes estén en tu familia. Pues si los cojo todos, pues obviamente lo tengo asegurado. Ahora bien, a lo mejor estoy cogiendo conjuntos de más, ¿verdad? Porque como coges todo, a lo mejor coges uno que en realidad no te hacía falta para la continuidad. Con eso sabemos que seguro me lo aseguro. ¿Qué significa eso en cuanto a las topologías? Porque hemos visto que no siempre existe una única topología, ¿verdad? Resulta que, vamos a poner aquí una nota, que realmente lo podemos poner como parte de la proposición anterior, la topología tau su f anteriormente construida es la menos fina sobre x que nos garantiza la continuidad de f. Ojo, que en realidad estamos diciendo que es como la peor que podemos construir. El problema es que no puedo construir otra mejor de forma general. Simplemente es posible que analizando cada ejercicio por separado digamos, mira, has cogido estos 50 subconjuntos que te aseguran que tu f es continua, pero en realidad hay 7 conjuntos que te sobran por cómo está definido, porque se repiten, porque tienen cosas en común, porque no hace falta para asegurarse continuidad. ¿De acuerdo? Pero con esto seguro que lo conseguimos. ¿Vale? Esta topología que construimos va a recibir un nombre. Porque como es una que estamos construyendo de forma general, pues solemos llamarla
topología inducida por F en otro conjunto X, o también topología inicial de la aplicación F. El libro no utiliza esa notación tau su F, yo sí la he visto en algún momento y a lo mejor para acordarte de que es la topología que está induciendo tu aplicación, pues puede estar bien ponerla. Si queremos llamarla simplemente tau o t mayúscula como hace el libro, no hay ningún problema, ¿vale? Ahí lo tenemos seguro. Por ejemplo, para que veamos un ejemplo de los que nos pone el libro al final, vamos a tratar de construir algo así más o menos explícitamente, a ver si somos capaces. Es decir, consideremos la aplicación F que va del conjunto de los reales en un espacio I con una cierta topología, siendo el espacio I va a ser un conjunto finito formado por los elementos A, B, C, D, E, F. Y la topología tau su I va a ser una familia de subconjuntos en la que obviamente vamos a tener el vacío, ¿no? Y luego más añadiendo elementos, vacío, total si queremos, ¿no? Lo ponemos al principio o al final, exactamente igual. El conjunto unitario formado por el A, el conjunto formado por el A y el B, el conjunto formado por el A y el C, conjunto formado por el A, B y C. ¿Vale? Estos elementos de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos este elemento, fíjate que efectivamente, ¿no? Si yo cojo A y lo uno con A unión B, me da unión B, que está en mi familia. O si lo uno con AC, me da el AC, que está en la familia. O si uno AB con AC, me da el ABC, que está en la familia. La intersección del A con el AB es el A. La intersección del AB con el AC es el A. Y la intersección del AB con el ABC es el AB. O del AC con el ABC es el AB. O sea que efectivamente se comporta bien con esas propiedades de unión e intersección. Puedes hacer uniones numerables o infinitas, te da exactamente igual porque tienes una cantidad finita, no hay problema realmente. La parte numerable es interesante cuando tengo infinitos elementos en mi topología, ¿no? Entonces queremos construir la topología inicial de F, donde F está definida como una función a trozos. Va a ser, pues mira, F de X va a valer lo siguiente. Si el X es menor o estricto que 1, nuestro X es un número real, entonces va a valer A. Si X es un número natural, de esta definición entendemos que está dando a entender que los naturales empiezan en el 1, pues si empiezas en el 0, X sería menor que 1 y estaría definido como A, entonces tiene que ser que empiece en el 1 para que esté bien definida mi aplicación, va a valer C. Luego, si estoy tomando valores que están entre menos 1, igual que X, menor que 0, quiero que valga B, y si X es mayor o estricto que 0, quiero que valga D. Solo que aquí, que sea mayor que 0 y que X sea un número racional, racional, real, pero que no sea un número natural. ¿De acuerdo? Aquí es un menos 1, no un 1. ¿Vale? Ah, vale, te iba a preguntar ahora. Entonces, sí, sí. Entonces decimos, venga, pues vamos a analizar qué tipo de aplicación tengo aquí. Toma 4 valores concretos, A, B, C, D. ¿De acuerdo? Aquí realmente dice, bueno, vale, se ha definido así,
¿Qué tenemos que estudiar? La antimagen de cada abierto. Es que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 abiertos, ¿verdad? Bueno, podemos construir la antimagen de cada uno de esos abiertos, fijando únicamente en cómo son los intervalos con los que estamos trabajando. Realmente la D aquí ni pincha ni corta, porque no hay ningún punto en el que tome el valor D. Igual que no hay ningún punto en el que tome el valor E o el valor F, pero tampoco nos afecta porque no hay ningún abierto que contenga esos elementos, ¿vale? Decimos, bueno, pues analizamos. Ya sabemos que hay dos que no me hace falta estudiar, es decir, que f a la menos 1 del vacío es el vacío y f a la menos 1 del conjunto I es todo R, ¿verdad? Para el resto tenemos que, vamos a probar con el primero, ¿quién sería f a la menos 1 del abierto formado únicamente por el elemento A? Por definición son todos los elementos X reales, Menos de menos tales que f de X pertenece al conjunto unitario formado por el elemento A, ¿verdad? 1. Ujú. En este caso estamos diciendo simplemente de modo que f de X tome el valor A. Ah, bueno, pero es que ¿cuándo toma f de X el valor A? Cuando X es menos estricto que 1, ¿cierto? Ujú. Y en R esto lo puedo expresar en forma de intervalo. Sería el intervalo menos infinito, coma menos 1, abierto en el menos 1. Tengo este intervalo abierto y no acotado. Perfecto. Ujú. Oye, es un conjunto únicamente. No tengo que comprobar si esto es un abierto de topología usual. No, 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 no. Es un subconjunto de R. Y yo, con ese subconjunto de R, me quiero construir mi topología inicial de la F. No tiene por qué coincidir con la topología usual de R. Va a ser otra familia a lo mejor. Es una familia que me va a garantizar la continuidad de la F seguro. ¿Vale? Siguiente. Bueno, pues tenemos que estudiar. ¿Cuál era? El AB. Venga, pues vamos a F-1 del conjunto AB. Que en este caso serían todos los X pertenecientes a R, tales que la imagen f de X pertenece al conjunto AB. Lo podemos separar en una unión porque ¿qué significa que f de X pertenezca a este conjunto? Significa que o bien f de X toma el valor A Ujú. o f de X toma el valor B, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Valor A. Toma el valor A en el conjunto menor que menos 1, ¿verdad? Y toma Ujú. el valor B en qué conjunto? En el menos 1, 0. Si uno de los dos conjuntos, es decir, aquí estoy diciendo que esto sería el intervalo menos infinito menos 1 abierto, unión, cerrado en el menos 1, abierto en el 0, ¿verdad? Ujú. Que si quiero esto de forma compacta ya lo puedo escribir como el único intervalo menos infinito abierto en 0, ¿verdad? Sí. Y si yo cojo ahora f a la menos 1, ahora me toca, del AC, análogamente tendríamos todos los X pertenecientes a R, tales que f de X pertenece al intervalo AC, o al conjunto AC más bien, que esto que nos daría, para que tome el valor A, me proporciona el intervalo menos infinito, coma menos 1. Unión, ¿cuándo toma f de X el valor C? Cuando X es un número natural, ¿verdad? Ujú. Ah, bueno, pues unión el conjunto de los naturales. No pasa nada, lo puedo escribir así si quiero, sin problema. Y por último, ¿quién sería f-1 del conjunto A, B, C? Y así queremos, podemos avanzar un poquito más y de forma análoga, ¿qué sería? Unir el menos infinito menos 1, unir donde toma el valor B, que sería el menos 1, 0, Ujú. y unir el conjunto de los naturales, que si uno quiere de forma compacta lo puede escribir como menos infinito, 0, abierto, unión, los naturales, ¿verdad? Fíjate,
aparte del vacío y todo R, si yo hago la unión del menos infinito menos 1 con el menos infinito 0, me da el menos infinito 0, que es un elemento de mi familia. O si Ujú, hago la unión del menos infinito menos 1 con este tercero, me da este tercero. O del menos infinito menos 1 con el cuarto, me da el cuarto. ujú. Da igual la unión que yo haga de estos elementos, siempre tengo un elemento de esos cuatro, ¿verdad? Sí. Y también cuando hago intersecciones, si hago la intersección del menos infinito menos 1 con el menos infinito 0, me da el menos infinito menos 1, un elemento de la familia. O si hago intersección de este elemento con este elemento, me da el primero. Da igual la intersección que haga, siempre me queda alguno de esos elementos, ¿verdad? Ujú. O sea que resulta que también tengo un elemento de nuestra familia. Es decir que, entonces, la topología. Topología inicial de F sería una familia tau su F, que en este caso sería la formada por el vacío, por todos los reales, por el intervalo menos infinito menos 1 abierto, el intervalo menos infinito 0 abierto, el intervalo menos infinito menos 1 unión los naturales y el intervalo menos infinito 0 abierto unión los naturales. Y lo guay de esta topología es que es la topología con la que yo, sin tener que ponerme ahora a comprobar, te puedo decir seguro, esta F así de rara es continua. No tengo que calcular ahora y comprobar los abiertos. No, 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 ya lo he hecho. Es que yo he construido esta familia tau su F precisamente para garantizarme la continuidad de la F. Oye, es que solo hay 2, 4, 6 conjuntos. Bueno, no pasa nada. Como había una cantidad finita, me han salido también una cantidad finita de conjuntos. Si mi topología sobre I fuese un poquito más rara, pues a lo mejor me quedan otro tipo de conjuntos. No hay problema. ¿De acuerdo? Obviamente, si yo viniese o volviese al ejercicio y dijese, pues mira, vamos a cambiar esta topología y me voy a inventar otra topología distinta, en la que ahora intervengan los 6 elementos o los 3 últimos. Entonces la topología inicial cambiaría. Ujú. Sería otra la que me va a garantizar la continuidad de la F. Pero aunque sea otra distinta, es una topología que cumple que tu F es continua 100% seguro sobre tu conjunto de los reales. Aunque esté definida igual la aplicación. Tú no estás tocando ahora las aplicaciones. Tú lo que quieres tocar es cómo construyo la topología adecuada para garantizarme continuidad de tu F. ¿Vale? Esa es la parte guay que estamos haciendo aquí. Y aquí nunca estamos especificando, cuando en las definiciones está siempre diciendo simplemente F una aplicación, pero estás asumiendo en todo momento que es biyectiva, ¿no? Porque si no, no tendrías la No, inversa. ¿por ¿O qué? no? No me hace falta, es una aplicación simplemente. Yo Porque, por estoy, ejemplo, no sé, antes cuando decías, por ejemplo, la imagen del conjunto completo va del X a Y, por ejemplo, la F, ¿no? Entonces, la antimagen del Y es el X. Pero eso depende, porque si No, F no no, es eso siempre es inyectiva. cierto, que la antimagen. Otra cosa, tú estás pensando en que la imagen de X sea Y. Eso es otra cosa distinta. Ahí estoy, obviamente, para garantizar que f de X es todo Y, necesito sobreyectividad. Pero y para garantizar que la F-1 de Y es Simplemente todo X, no necesitas necesito que inyectividad. sea una aplicación porque si nos acordamos, ¿cuál es la definición de f a la menos 1 de un conjunto B cualquiera, ¿no? Donde digamos que este B es un subconjunto de Y. Ah, pues mira, vamos a coger los elementos X. ¿De dónde? De tu conjunto X mayúscula. Aquí estamos trabajando con una F que vaya de X en Y, Ujú, tal que F de X esté en el conjunto B, ¿verdad? sí. Ahora, si tú cambias y dices, no, es que en lugar de este B voy a coger el Y. Y voy a coger aquí el Y. Por ser aplicación, a todo elemento de X lo tiene que mandar a un elemento del I mayúscula. Mm. ¿Vale? No puede ser que tú digas, no, cojo este punto X azul. ¿Y cuánto vale f de x? Ah, no lo sé. No, no, a alguien me lo tienes que mandar. Y obviamente siempre me lo tienes que mandar a un elemento de I mayúscula. A lo mejor me lo mandas todo el rato al mismo, pero a algún sitio lo tienes que mandar. Entonces, cuando aquí yo te hago la pregunta inversa, que sería, ¿hay algún elemento del conjunto X mayúscula
cuya imagen no vaya a parar a un elemento de I mayúscula? La respuesta es no, no hay nadie que no verifique eso, ¿verdad? Por eso todo este conjunto es siempre el X mayúscula, pero Vale, por vale. ser F una aplicación. Si yo te escribo F va de X en Y, significa que tiene que estar bien definida. Que no es como cuando a lo mejor nos decían, mira, yo te escribo F que vaya de R en R y te defino como que a X le haces corresponder la raíz de X. Dices, no, esto para mí no es una aplicación. Ujú. Porque yo no puedo calcular cuánto vale F de menos 5, por ejemplo, ¿verdad? Eso no puede ocurrir. Ah, no, entonces te tengo que poner F de R positivo o F de R positivo unión el 0, lo que sea. Pero Vale, entonces siempre verifica que eso va a parar a un elemento real, aunque no vaya a todos los reales. Es que los negativos no pueden. Bueno, pues no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero que es distinto decir que f-1 de y es x, que eso siempre es cierto, a decir f de x es y, que eso no siempre es sí, cierto. bueno, pues eso por supuesto, sí. Porque hay un Ujú. problema con f-1 de f y f de f-1, que no siempre son la misma cosa las dos. Hay que tener cuidado con esas igualdades entre aplicaciones. Curiosamente, la antiimagen, aunque parece más complicado, la antiimagen se comporta súper bien con la unión y la intersección de conjuntos. Mientras que la imagen no. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado. Porque igual que decimos f-1 de la intersección de dos conjuntos es la intersección de las f-1, eso siempre es cierto, pero decir que f de una intersección es la intersección de las imágenes, eso no siempre es cierto. Para eso necesito inyectividad en mi aplicación. ¿Vale? Vale, Esa diferencia. Entonces, ahora, una vez que tenemos esto, vamos a estudiar ciertos elementos, porque si nos fijamos, aunque toda esta definición ha venido dada a través de abiertos, hay otros elementos importantes de la topología, como pueden ser los cerrados o directamente los entornos, porque muchas veces las definiciones que nosotros hemos introducido para estudiar conceptos de continuidad o cualquier concepto de base, hemos utilizado a lo mejor entornos en lugar de simplemente los abiertos. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos caracterizar estos elementos también de conceptos de cerrado, entornos, etc. Bueno, pues tenemos aquí. Voy a ponerlo. Vamos a ponerlo así, como proposición. Aquí igual que antes, ¿no? Es decir, sea f que vaya de x en tu conjunto o en tu i causa i, aplicación con i causa i, espacio topológico. Entonces, vamos a llamar tau su f. Yo lo pongo porque como no es una notación que utilice el libro, pues sea tau su f la topología inicial de f. Se tiene que, por un lado, ¿qué ocurre si yo cojo un conjunto A contenido en X? Yo sé cómo caracterizar los abiertos, ¿verdad? Los abiertos los caracterizo con la antiimagen, viendo si están los elementos de la topología. Eso me lo estoy garantizando con mi topología inicial. O sea, que la pregunta sería, ¿qué ocurre con los otros elementos importantes que son los cerrados? Es decir, cuando un conjunto A contenido en X es cerrado, ¿dónde? En la topología que definí, ¿verdad? Que sería la topología tau su f. Bueno, pues lo puedo caracterizar, es decir, tengo un sí y solo sí. ¿Qué ocurre? Que tiene que existir un M contenido en I que sea cerrado en I con la correspondiente topología tau su I, tal que, ¿qué vamos a querer? que su antiimagen sea Exactamente, que el conjunto A sea la antiimagen del M. Es decir, que se comporta igual de bien en el sentido de, como yo me he construido mi topología inicial a partir de las antiimágenes de los abiertos, pues es natural esperar
que los cerrados sean aquellos elementos que son también antiimagen de cerrados. Mira qué bien. Precisamente esa es la caracterización que tenemos. ¿Vale? Además, del mismo modo vamos a poder caracterizar un entorno. Es decir, que este resultado también lo podemos tener simplemente con entornos. Es decir, en proposición, o con proposición también. Y de bueno, pues M contenido en X es entorno de un punto P perteneciente al X mayúscula, si y solo si existe, bueno, para no liarlo, voy a llamar también a este conjunto A, ¿vale? El A contenido en X es entorno de P si y solo si existe M entorno M contenido en Y entorno. Ojo, ya no me hace falta especificar que este M sea un abierto, ¿no? Es un entorno, es decir, contiene un abierto, pero que sea un entorno de, no del punto P, sino de F de P perteneciente a I, tal que, ¿qué ocurre? Pues que podemos expresar justamente ¿quién? El conjunto A como Fl-1 del entorno M. Es decir, que en ese aspecto se comportan igual. Que la construcción que estamos haciendo con esta topología inducida me permite trabajar igual de bien con abiertos que con cerrados que con entornos. Simplemente tengo que coger la antiimagen de cada uno de esos correspondientes elementos. Siguiente paso, nos quedan dos pasitos, que es estudiar una propiedad que van a verificar estas aplicaciones y luego extenderlo no a una aplicación, sino a más de una aplicación. Si uno piensa, estamos trabajando con aplicaciones, de momento con una. Pero claro, tú puedes tener en general más de una aplicación entre conjuntos. Y lo que nos gusta hacer con más de una aplicación entre conjuntos es ver si puedo realizar una operación sobre esas aplicaciones. Y la operación guay sobre las aplicaciones, ¿cuál es? La composición. La composición. Entonces uno podría plantearse, bueno, ¿vale? Si yo ya no tengo una única aplicación, sino que tengo más de una aplicación, ¿qué tiene que ocurrir para seguir manteniendo un buen comportamiento de esta continuidad? Dice, bueno, vamos a ir por partes. En lugar de comenzar, porque yo he comenzado con una F, de un conjunto donde yo no tenía estructura topológica a otro conjunto que sí la tenía. Y lo que he hecho ha sido averiguar qué estructura topológica era la que me faltaba para asegurar continuidad. Vale, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente y vamos a añadir otra aplicación más. Pero esa otra aplicación, para poder componer, bueno, pues quiero que sí empiece en una estructura topológica. Vamos a estudiar lo que se conoce aquí como la propiedad universal. Propiedad universal. ¿Qué vamos a hacer? Decimos, mira, sea f una aplicación que va de x en y tau su i con y tau su i espacio topológico. ¿Qué hemos aprendido a hacer? Hemos aprendido qué hay que añadirle a esta x para convertirlo en un espacio topológico donde mi f es continua, ¿verdad? Entonces sabemos seguro que podemos construir la topología inicial de f para que la f sea continua sobre mi espacio topológico que vamos a llamar x tau su f, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pero es que una vez que tengo este nuevo espacio topológico, puedo cogerme otra aplicación, ¿verdad?
Es decir, vale, pues ahora consideramos una nueva aplicación G que vaya de otro espacio topológico, vamos a llamarlo Z tau de Z, en el X. Pero claro, para que vaya al X tengo que darle al X una topología, ¿verdad? Bueno, pues la topología que le voy a dar va a ser justamente la topología inicial de F. ¿Vale? Pues esto va a ser una aplicación. Yo he puesto aplicación de Entonces, ¿de esta aplicación sé yo algo de continuidad? No, ¿verdad? No, ¿De cuál sé yo continuidad? de la F. ¿Vale? Pero una vez que ya doto de una estructura topológica X, claro, ¿yo qué puedo hacer? Hacer una composición, ¿verdad? Es decir, yo puedo estudiar qué aplicación. La G es una aplicación que va de z tau de z en x tau de f, ¿verdad? Y luego mi f, como ya tengo aquí una topología, puede empezar en este x tau de f a i tau de i, ¿cierto? Entonces puedo considerar la composición G compuesto con f, que va de el z. Epa. Bueno, pienso en z, muchas veces me salen los números entre automáticamente. Z tau de z en nuestro x tau de f, ¿verdad? Pero tengo por otro lado mi aplicación G, que va simplemente de z tau de z en i. Perdón, la composición termina en el i. El I. Sí, sí, Sí. aquí. Este va en el i tau de i y la f, la G, si es la que termina en el x tau de f. ¿Vale? Esto un poquito más para abajo. Aquí. Perfecto. Subir. Por aquí. Y aquí le ponemos el tau suyo. Entonces, fíjate en una cosa. Yo lo que sí sé de cuando lo que hemos estudiado en la lección anterior es si tengo aplicaciones continuas, la composición, ¿qué tipo de aplicación es? Es continua. Eso sí lo sé afirmar. Ahora, de estas dos aplicaciones que tengo, o tres aplicaciones, si considero la composición, ¿cuál sé yo que es continua? La F. Entonces, si la G fuese continua, automáticamente, ¿qué puedes afirmar de la composición? Si la Que G lo es sería continua también. y la F es continua, ¿cómo es esta composición? Continua. Hay una aplicación que es trivial, ¿verdad? Pues la propiedad universal lo que nos dice precisamente es que esta implicación no va únicamente en un sentido, sino que va en los dos sentidos. Es decir, que esta aplicación G es continua si y solo si la composición es continua. ¿De acuerdo? Esta es la parte guay. Claro, realmente solo hay una implicación como tal que probar, porque la otra implicación corresponde precisamente a la lección anterior donde hemos estudiado composición de aplicaciones continuas. Es decir, que la parte interesante de esta propiedad universal es que si de algún modo yo puedo encontrarme una aplicación G adecuada, para estudiar esa continuidad me basta estudiar a lo mejor la composición, ¿vale? Y parece raro que tú dices, no le veo utilidad, porque la composición aparentemente siempre es más complicado de estudiar que una aplicación por separado. Pero eso no tiene por qué. Es decir, porque a lo mejor tengo una aplicación muy sencilla cuando yo compongo. Vamos a ponernos un ejemplo, o vamos a analizar el ejemplo que proporciona el libro para que veamos la utilidad que tiene esto. ¿Vale? Fíjate. Vamos a hacer la siguiente construcción. Para que veamos que podemos tener también aplicaciones raretas por aquí. Sea G, una aplicación que va de
R con mi topología usual en R por R con la topología inducida por F, siendo... ¿Quién va a ser F? Pues mira, F va a ser la aplicación que va de R por R en R con la topología usual también, de modo que a un par XY le hago corresponder F de XY igual a X. Esto muchas veces se llama simplemente la aplicación proyección, ¿vale? Es decir, que en ocasiones también se escribe F como P de proyección. ¿Y cuántas componentes tengo aquí? Como estoy en R por R, hay dos componentes, ¿verdad? Yo te puedo dar la proyección de la primera componente o la proyección de la segunda componente. Bueno, pues en este caso, como es la primera, te podría escribir o llamar a esta aplicación P1, ¿verdad? Que sería la proyección. Una aplicación, ¿verdad? Ojo, yo he estudiado cuál es esa topología tau su F. Ni idea, ¿verdad? No sé No. cómo de rara es. No pasa nada. ¿Quién va a ser mi aplicación G? Pues mira, sea G esta aplicación, siendo esto, donde G se define como... Me lo voy a inventar. Pues mira, G de X, lo importante es que tiene que mandar un elemento real X, ¿verdad? En un par. Entonces tiene que tener dos componentes, ¿verdad? X cuadrado y la segunda componente, no lo sé, me lo voy a inventar. Una función h de x. ¿De acuerdo? ¿Y quién es h de x? Pues mira, ni idea. H es una aplicación, ¿eh? Que va de R en R. ¿De acuerdo? Entonces, yo te pregunto, ¿qué debe verificar esa aplicación H que me invento para que G sea continua? Una pregunta razonable, es decir, bueno, pues estoy poniendo dos componentes. La primera componente que es un cuadrado, que tú piensas, bueno, pues como función que va de R con la topología usual en R con la topología usual, el cuadrado es una función continua, perfecto. Pues yo qué sé, si pongo h de x como elevado a x o como un polinomio, y si la pongo como 1 partido por x, y si la pongo como 1x partido al suto de x o cosas así raras, ¿es continua, no es continua? ¿Qué pasa? Porque yo no sé cuánto vale h. Es sea cual sea la h, ¿no? No me voy a ponerme a hacer ejemplo y a comprobarlo. Pues aquí es súper útil esta propiedad universal. ¿Por qué? Porque fíjate, por la propiedad universal hay una aplicación que yo sé que es continua. Si yo cojo en la propiedad universal que había estudiado, que puedo caracterizar la continuidad de una G con la continuidad de una composición, ¿verdad? Donde esta F, ¿cuál era? Era la aplicación sobre la cual había definido mi topología inducida, ¿verdad? Si nos venimos a este ejercicio, esta topología inducida, ¿sobre qué aplicación ha sido? Sobre esta F, ¿verdad? Entonces, yo sé que la G es continua sí y solo si la composición de F con G lo es, ¿verdad? Sí. Pero, ¿quién es F? Bueno, realmente al revés, ¿no? ¿Quién es G compuesto con F? Es una aplicación que va del espacio topológico R con la topología usual en... va de R por R, ¿verdad? Y luego la F va de R por R a ¿dónde? También a R con la topología usual, ¿verdad? Sí.
¿Y cómo se define? Para cada elemento X, ¿qué hacemos? Me devuelves G compuesto con F de X. Esto es hacer F de G de X, ¿verdad? Ujú, Por definición de G, esto es hacer F de X cuadrado, H de X, ¿cierto? ujú. ¿Y qué hace la F? Es la proyección que me devuelve de un par ordenado cuál de las dos componentes. Se queda solo con la primera componente, o sea, te quedaría x cuadrado. Y la función de R con la topología usual en R con la topología usual que a un X le hace corresponder X cuadrado es una función continua. Ujú. Anda, esta es continua, ¿verdad? ¿Y qué me dice precisamente la propiedad universal? Que Realmente sí. es un sí solo sí. Hay una parte que ya sé. Si la G es continua, obviamente la composición también lo es. La propiedad universal, la parte guay, me dice que como la composición es continua, entonces la G inicial lo es. O sea que resulta que aquí puedo afirmar el qué. ¿Me he ido para arriba? ¿Qué tal? Ah, no, la había puesto aquí arriba. Eh, bueno, me voy a poner aquí abajo mejor. Esta aplicación es continua y entonces ¿qué puedo afirmar yo? Que Que G G también es continuo. también es continua, ¿verdad? Ujú. Pero ojo, siempre, ¿verdad? ¿Afecta en algo la función h con la que yo he definido la g? No. Es decir, que yo incluso puedo poner una h que no sea continua, ¿verdad? Yo puedo poner h de x igual a, yo qué sé, x cuadrado en todo r, pero que valga 17 en x igual a 5, que obviamente es una función no continua porque la estoy definiendo para que tenga un saltito en ese punto. No pasa nada. Puedes ponerte funciones h que no sean continuas, que aún así, gracias a la propiedad universal, hemos sido capaces de estudiar con la continuidad de la g. Esa es la parte guay. Ahora bien, es importante que en esa composición no vale que hagas cualquier composición. Tiene que ser la composición de la G con la aplicación F sobre la cual has calculado la topología inicial. No vale que yo diga, ah, bueno, pues venga, cojo otra aplicación F distinto y compongo con otra F. No, tiene que coincidir la F que tú coloques aquí para componer. Tiene que ser la misma F que te ha proporcionado esta topología inicial. Si esas dos no coinciden, entonces no es cierto el resultado. Hombre, algo tiene que tener. No vale que puedas poner cualquier aplicación que te dé la gana. ¿Vale? Ya tenemos la parte guay que ha sido estudiar esto último y ya vamos con los resultados finales que sería, ¿vale? Y si tengo más aplicaciones, pues de momento lo hemos hecho con uno, ¿verdad? Y hemos dicho, Ujú. tengo una aplicación sobre X y veo qué me hace falta para que una aplicación sea continua. La pregunta es, ¿qué hace falta para que más de una aplicación sean simultáneamente continuas? Es decir, que ahora lo que vamos a hacer es una generalización. Es decir, ya estamos en condiciones de generalizar el concepto de topología inducida cuando trabajamos con varias aplicaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues consideremos entonces, misma construcción, vamos a coger un conjunto X y otro X, un asterisco que sean conjuntos distintos del vacío. ¿Qué puedo hacer? Tengo un espacio topológico y con su correspondiente topología tau sui, que sea espacio topológico. Una vez que tengo esos elementos, puedo definirme una aplicación H que vaya del X en el X
asterisco. Una aplicación entre conjuntos. Y puedo tener mi f que vaya del x en el y con nuestra topología. Tau su i. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sé construirme sobre esta aplicación o sobre el conjunto X. ¿Qué topología me sé construir ya? Sí, la inducida por la La aplicación. inducida, ¿verdad? Decimos, Ujú. vale, pues puedo construirme justamente aquí mi topología inducida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Puedo estudiar aquí el qué. Composición de aplicaciones, ¿verdad? Ujú. Vamos a cambiarlo y para no hacer la composición al revés, voy a poner mejor aquí el X asterisco y aquí la X, ¿vale? Así me tenga... ¿Qué necesito aquí? Porque siempre hemos querido poner el espacio topológico como en la derecha, ¿no? Decimos, venga, pues para poder trabajar también con topología inducida, aquí necesito un X que tenga una topología, ¿verdad? Venga, Ujú. pues construimos entonces aquí, con estos dos elementos, una aplicación H que vaya del X asterisco en X, y aquí como topología voy a definir la topología inducida sobre F, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que le falta al X asterisco? Una topología adecuada, ¿verdad? Ujú. Venga, pues, ¿qué estamos haciendo aquí en realidad? Una composición de aplicaciones. Bueno, pues llamamos topología inducida en X asterisco por, por quien realmente, para llegar de que este X asterisco, ¿qué he tenido que hacer? Coger la composición, ¿verdad? Que sería, cojo H, la H va de X asterisco en X, el X va, o la F va del X en Y, pues cojo la composición H compuesto con F, que va de quién? De X asterisco en, y con la topología tau sui, ¿a quién? A tau asterisco, o si quiero también, voy a llamar tau su H, para poner el orden bien, H compuesto con F, H compuesto con F, que es justamente la topología que me da esta aplicación composición. Es decir, que para construir una topología en X, tengo que irme al espacio topológico que sí conozco inicialmente, que es el I con su topología tau sui. Pero para poder componer esas aplicaciones, ¿qué he tenido que hacer? Construir una topología intermedia auxiliar, que es la topología inicial de la F. ¿Vale? Entonces, para poder hablar de topología sobre el X asterisco, tengo que irme justamente al final, que sería al I tau sui, que ahí sí tengo una topología. No inicial, sino ahí he comenzado el ejercicio con mi topología. El X no tiene una topología. Yo construyo una que me permite llegar hasta el I tau sui, como un escalón intermedio. ¿De acuerdo? Entonces, la topología en ese X asterisco es realmente la topología inducida o inicial por la composición. Por eso la puedo llamar o tau asterisco o si quiero tau, pero no de H, sino de H compuesto con F. ¿Vale? Es la parte importante. Entonces, bueno, ya vamos precisamente a decir, aquí es que el problema era que una de las aplicaciones no tenía espacio topológico. ¿Vale? Pues vamos al resultado final que sería, no, vamos a tomar dos aplicaciones F que tienen la misma estructura. Dos F que van del mismo conjunto X en topologías distintas. Es decir, ahora, proposición. Esto es una proposición, teorema, definición, todo junto en uno, ¿no? En realidad. Sean F... Compone F1, F2, realmente puedo coger simplemente... Lo voy a generalizar un poquito más. El libro lo hace con F1 y F2. Vamos a hacerlo con F sui, donde hay una cantidad finita de aplicaciones, ¿no? Entonces, sea F sui que va de un conjunto X en un espacio y su
i tau de i sub i con i sub i tau de i sub i espacio topológico para todo i que pertenezca a una cierta familia de índices y mayúsculas, ¿vale? Hay aplicaciones. Entonces, ¿qué quiero hacer? Construirme una topología sobre este X que haga el qué. No que una de las aplicaciones f sean continuas, sino qué topología tengo que construirme en X para que la F1 sea continua y la F2 sea continua y la F3 sea continua y todas las F sub i sean continuas. Bueno, pues misma construcción que hemos hecho nosotros precisamente con una aplicación. Es decir, la topología. Que aquí ocurre lo mismo. Es la topología menos fina porque voy a meter todos los posibles conjuntos que me hagan falta. Pues la topología menos fina sobre X que garantiza la continuidad de f sub i sobre X para todo i perteneciente a i es la que tiene por base a los conjuntos. Y ahora no la doy explícitamente porque, claro, voy a dar una base porque ahora hay mucha. La cantidad de conjuntos que debo introducir para garantizar continuidad aumenta exponencialmente. Entonces no quiero dar todos los conjuntos. Quiero dar la base, que es simplemente ¿qué me hace falta para garantizar continuidad de una aplicación? ¿Cómo garantizaba la continuidad de F1? Tenía que meter las antiimágenes F-1, ¿verdad? De cada V sub i. Bueno, de cada V sub 1, ¿no? ¿Y qué hacía? Para el V sub 1 calculaba la antiimagen, ¿verdad? Y cogía aquí cualquier abierto V sub 1 de la topología tau de I sub 1, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere hacer? Para que fuese también continua la F2 tendría que coger ¿quién? La F sub 2 menos 1 de V2. Claro, pero para que ocurran las cosas con los dos conjuntos al mismo tiempo, ¿qué operación sobre conjuntos hago? Una intersección de conjuntos, ¿verdad? Okay. Vale, eso tengo que hacer con la F1 y con la F2 y con la F3 y con todas las F. Bueno, pues por abreviar, en vez de escribir F1, F2, voy a escribir la intersección para I perteneciente al I mayúscula de las F a la menos 1 de los V sub I, sea cual sea, para todo abierto V sub I que nosotros cojamos de la topología tau sub I para todo I perteneciente al índice I mayúscula. ¿Vale? Antes no me hacía falta coger una base porque directamente cogía todos los abiertos porque solo tenía que coger una única intersección, la de ese conjunto consigo mismo. ¿Vale? Entonces, ahora que estamos haciendo, por ejemplo, en el caso que tuviésemos dos aplicaciones, ¿qué hacemos? Si se tratase de dos aplicaciones, f sub 1 y f sub 2, que vayan de un X, bueno, cada uno va, las aplicaciones van a ponerla f sub 1 que vaya de X en un I sub 1 con la topología tau de I sub 1 y una aplicación f sub 2 que vaya del X en I sub 2 con la topología tau de I sub 2, tendríamos que coger
todas las uniones posibles de conjuntos de la forma, pues sería aquí f a la menos 1, 1 de los conjuntos v sub 1, intersección con f a la menos 1, 2, v sub 2, para cualquiera v sub 1 perteneciente a tau del i sub 1 y cualquiera v sub 2 pertenecientes al tau de i sub 2. Cuidado, que aquí no puedo poner esto como una intersección, ¿no? Es que hemos dicho que f a la menos 1 de intersección entre sección de la f menos 1, ya cuando es la misma aplicación. Aquí las aplicaciones son distintas, o pueden ser distintas. No puedo decir esto es f menos 1 de v1 intersección v2, porque tengo dos aplicaciones f sub 1 y f sub 2. ¿Vale? Lo guay es que también tengo una propiedad universal para más de una aplicación. Es decir, también podemos generalizar la propiedad universal cuando tengo una familia de aplicaciones. Es decir, antes que cogía una G, ¿verdad? Y la G que le ocurría, que iba de dónde en dónde. En esta propiedad universal, no. En el Z Aquí, del Z. ¿verdad? Este iba de un Z tau sub Z, ¿verdad? En un X tau sub F, ¿no? En este caso vamos a poner que el G va de un Z tau sub Z en el X con nuestra topología tau. Vamos a llamarla simplemente tau porque esta topología ahora es la topología donde f sub i es continua para todo i perteneciente a nuestro conjunto de índices, donde no solo una es continua, sino todas las f sub i son continuas. Pues esta aplicación G es continua si y solo si la parte guay es que ocurre cuando estudio la composición. Claro, ¿la composición de quién? Antes que cogía la f y la componía con la g, ¿verdad? Solo había una f. Ahora tengo más de una, ¿verdad? Entonces puedo estudiar qué ocurre cuando cojo la g y compongo con nuestra f sub i. Claro, la g va a comenzar en nuestro z tau sub z y esto va a ir a parar ¿a dónde? Cada f sub i va a parar al correspondiente espacio i sub i tau de i sub i. Hay una aplicación que es cierta, que es si la g es continua, como cada f sub i era continua sobre su correspondiente topología inicial, la composición también es continua, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la parte interesante? Justamente la aplicación contraria. Que si yo consigo encontrar aplicaciones f sub i de modo que esta composición es continua, pero ojo, para todas las aplicaciones, si son continuas para todo i en este conjunto i, entonces puedo afirmar que la g es continua. Esta es la parte guay de la propiedad universal, cuando en lugar de una única aplicación f sub i tengo una familia de aplicaciones, o una única aplicación f, tengo una familia de aplicaciones f sub i sobre un conjunto de índices i, que puedo estudiar si cada una de esas composiciones es continua para afirmar que la g directamente es continua. ¿Vale? Y con esto tenemos toda la parte que nos hace falta de topología inducida por aplicaciones.